Hemos estado hablando del libro de Gálatas, hemos estado de la carta a los Gálatas y hemos compartido, para la gloria de Dios, ya este sería el tercer mensaje de esta serie. Hemos visto los dos temas que miramos las primeras 2 semanas. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primero? No hay otro evangelio, fue el primero. No hay otro evangelio, fue el primero. Y el otro fue el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Ahora, quisiera que cuando habláramos del otro evangelio, como hicimos un pequeño resumen y a modo de que las demás personas que no estuvieron puedan tener una idea más o menos. Cuando hablamos del otro evangelio, ciertamente no hay otro evangelio. Cualquier otra persona que venga diciendo que un ángel se le apareció y le dio una visión y dijo, ahora esta es la verdad, no es la que está en la escritura, o si algún hereje se para por ahí diciendo, como escuché hace no mucho un predicador que decía que la Biblia no era suficiente para tener una iglesia en unidad. Entonces este tipo de acciones son herejías delante de Dios. No hay otro evangelio. Y Pablo nos enseñaba su ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo de Pablo podíamos ver cómo Pablo era un fariseo entre fariseos. Él, dentro de la generación de él, no había otro como Pablo, ¿verdad? Hacíamos la similitud de cómo a veces nosotros fuimos religiosos en otro tiempo. ¿Cuántos aquí cargamos muñequitos? ¿Quién cargó muñequitos acá? A ver. Muñecos de barro, de yeso y de madera, que no salvan, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Más de alguno anduvo con esas cosas. Yo recuerdo que a mí en una ocasión me llevaron al dedo del Vía Cruz. ¿Y qué hacía uno? Me hicieron que fuera uno de los apóstoles. Digo yo, no sé cuál era, no estaba gordito en ese tiempo, estaba delgado, por dicha pasaba desapercibido. Ahora se echa de ver, ¿no? ¿Quién es el apóstol gordinflón, verdad? Pero en otro tiempo no solamente anduvimos perdidos en esa religión, también anduvimos perdidos tal vez en la moralidad humana. El ateo normalmente se considera una persona moralmente aprobada. Siempre hay personas que cuando usted le pregunta si es bueno, la mayoría de las personas le dicen que son buenos. Eso también, hermanos, es una moralidad que no es el evangelio de Dios. Y en ese ejemplo de Pablo quería hacerle ver a los judaizantes que él podía, si se hubiera podido gloriar de algo, podía gloriarse de algo, pero delante de Dios no valía de nada. La justicia del hombre delante de Dios no vale nada. Usted puede tener mucho dinero, usted puede tener un buen apellido, usted puede tener muchas casas, una hermosa esposa, un esposo atractivo, pero eso delante de Dios no vale nada, nada de eso lo va a salvar. Es más, puede tener un familiar muy piadoso que ore por usted, una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo, y eso tampoco lo va a salvar. Pablo estaba hastiado de la justicia farisea que no salvaba, y cuando Dios le abre los ojos y lo hace entender, él se da cuenta de que de nada servía. Llegó a decir, todo esto lo tengo por basura. Esas son las expresiones en el Evangelio. Pero hoy vamos a hablar, siempre en la carta de los Gálatas, sobre 3 realidades de todo cristiano. 3 realidades de todo cristiano. 3 conceptos que todo cristiano debe de conocer. Toda persona nacida de nuevo tiene que entender que estos 3 principios, 3 realidades están en su vida y tienen que estar activamente. Nos vamos a basar en Gálatas capítulo 1 siempre, pero esta vez solo vamos a estudiar 2 versículos, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 1 versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios. Amén, ¿lo tenemos? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios, queremos pedirte humildemente en esta mañana que seas tú llevando el transcurso de esta predicación para enseñarnos por tu palabra. ¿Cuáles son esas 3 realidades que todo cristiano debe conocer
para poder vivir en esta vida sobria y piadosamente. En el nombre del Señor Jesús. Trae tu revelación y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerle una anotación nada más esta mañana, hoy que se fue la luz, ¿verdad? Bueno, el fluido eléctrico. Yo en la mañana me había levantado y dije, ayer no pasé la prédica a la tablet, ¿va? Como ahora lamentablemente, ¿verdad? Nos hemos vuelto tan tecnológicos que ya si no hay televisión estos muchachos se aburren, ¿o no? No se aburren, hay que leer. Pero se fue la luz y yo le digo a Sara, es increíble, faltando como unos 10 minutos para que fuera la luz, sentí en mi corazón, tienes que pasar la prédica, pásala. Pero yo decía, no, pero son como a las 7, como a las 7 de la mañana, es temprano, y todavía me vino a la mente, si se va a ir la luz, se va a ir a las 8. Dije yo, mejor voy a revisar el examen de la hermana Bessie, que no lo había revisado. Lo voy a revisar, digo yo, y después y yo lo empiezo a revisar, y pum, se fue la luz como a los 3 minutos. Y estaba la computadora encendida, o sea, solo era de conectar. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues, hacer otra prédica. Fui a buscar hojas viejas. Y dije yo, Señor, si viene la luz cuando antes de que venga la predicación, porque me acordé, como hoy día lo estamos haciendo, voy a tratar de pegar las dos juntas, ¿verdad? Lo más que pueda. Pero vamos a ver, ¿verdad? La gloria de Dios, que yo sé que son los mismos conceptos, solo que con diferentes palabras. Primera realidad que tenemos que entender como cristianos, la encontramos en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aunque aquí hay dos verdades, dos conceptos que todo cristiano debe manejar, me gustaría saber cuál creen que es el primero. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, la lección: apartado desde el vientre de mi madre. La primera realidad que usted tiene que entender es que Dios, si usted es un cristiano verdadero, Dios lo aparta desde antes, o sea, desde el vientre de su madre, desde antes inclusive. Apartado desde el vientre de mi madre. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. La palabra apartar en griego, aforizo, dice, me gusta porque la palabra que se usa aquí dice que es un límite, figurativamente es un límite exclusivo. Exclusivo, no desde que las personas, no inclusivo, no que exclusivo. Cuando hablamos de algo exclusivo, ¿qué nos viene a la mente? De algo exclusivo, digamos, vamos, no, pero digamos, pongámosle en una frase. Es especial para una persona. Exclusivo, exclusivo. Excluye, apartarlo, ¿va? Porque es que nosotros cuando decimos, miren cómo es, si decimos, esta silla es exclusiva de Ángel, si decimos exclusiva de Ángel, estamos diciendo que es exclusiva de las demás personas. Excluye, excluyente. Nosotros confundimos el término, creemos que exclusivo solo es mío, ¿o no? Le decimos a la novia cuando estamos de novios, a ver Juan, cuando usted anda con tu novia, Juan, vos vas a ser exclusivamente mía, mi novia. Eso es lo que entendemos nosotros, ¿verdad? Es lo que decimos, va, es mío. Lo que quiere realmente decir esa palabra es que, cuidadito, te miro con otro tipo, porque no hay problema. Eso es excluyente de las demás personas. Ahora, esta palabra que utiliza Dios aquí dice, es dejar fuera, es excluir, es nombrar, es separar, es apartar. En esta aplicación, esta palabra griega, cuando Dios te escoge, es que te separa de otras personas.
Se lo voy a explicar. Cuando estudiamos la doctrina de la elección, porque eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? En una parte, apartados desde el vientre de nuestra madre. Cuando estudiamos la doctrina de la elección, objetivamente nos rendimos ante la realidad de que Dios escoge. No solamente el caso de Pablo. Pablo lo muestra en esta carta. Él quiere hacer ver que ciertamente Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, lo llamó y lo mandó a los gentiles. Hay un proceso. Pero cuando vemos esto, vámonos a Jeremías 1:5 para ver otro ejemplo de otro gran hombre de Dios que también fue escogido desde el vientre de su madre. 1:5. No saben Coca-Cola. Amén, hermanos, lo tenemos. Jeremías 1:5. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea con voz de trompeta ahí? A ver, Pedro. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a la nación. Antes de que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Miren, yo no sé si en algún momento no les he explicado muy bien esto de la doctrina de la elección, pero quiero explicarle algo. A veces pensamos que Dios escoge a unos para salvación literalmente y escoge a otros para el infierno. A veces lo entendemos así. Dios escoge a algunas personas para santificación, y ciertamente una persona que no es escogida no le va a interesar el evangelio nunca. Usted le va a hablar del evangelio y ni respeta la palabra ni le importa. ¿Hay gente así o no hay gente así? ¿Conoce gente que es más dura que una piedra? Uno les dice el evangelio que somos pecadores. Soy perfecto, yo soy santo, yo no peco, dijo por ahí, andaba yendo un pastor que no pecaba. Bárbaro. Dios nos escoge. Dice que antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Primera de Pedro 1:18, 20. Primera de Pedro 1:18, 20. Amén. En la elección, hermanos, ciertamente nosotros no tenemos nada que ver. ¿O tenía conciencia Jeremías en el vientre de su madre? ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene? Miguel Ángel, ¿cuál es el primer recuerdo de su niñez que usted tiene? No se acuerda ya día. Alguien que esté más joven. A ver, Anthony, ¿cuál es el primer recuerdo que tenemos de tu infancia, cuando estabas chiquito? ¿Primer recuerdo? Me acuerdo que me subí a un árbol de mango. ¿Cuál es el primer recuerdo, chiquitito? ¿Juan? ¿El primer recuerdo? Estábamos allá bañando. ¿Cuántos años? ¿4 años? No, mi primer recuerdo es que cuando murió mi papá, tenía 4 años. 4 años. Bueno. A ver, Primera de Pedro 1:18. Yo sí le garantizo a cualquiera que está aquí que ninguno tiene el recuerdo. El primer recuerdo de ninguno de los que estamos aquí es que vimos a Dios, o que conocimos a Dios, o que pensamos en Dios. El primer recuerdo de niño. El primerito recuerdo. Estaba pequeña y yo empecé, o sea, yo ¿Cuántos leí años tenía? todo el libro de la historia. No, pero ya leí. Sí, Ahí ya tenía como 7 años. Que es más nuevo que se acuerda. No, pero es que
Ese es el más nuevo. No, yo le digo el primer recuerdo, cuando usted viaja en el tiempo, a cuando era niña o niño y dice uno, me acuerdo del kinder mi primer día, tal vez con mucho costo se acordará el primer día, pero antes de eso todavía tenía vida, pero no tiene recuerdos, ¿verdad? No teníamos esa restricción. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿Por qué fuimos rescatados, hermanos? A ver, los de la seguridad de la salvación que viene de Dios, ¿por qué? Porque Él te lo había escogido. ¿Por qué fuimos ¿de qué fuimos rescatados? Del pecado. El pecado por la multiplicación. Casi. ¿De qué fuimos rescatados? Rescatados. De la muerte. Casi. ¿De qué fuimos rescatados? Si ciertamente hablamos de una salvación, sabiendo que fuiste rescatados, aquí es de vuestra manera de vivir que nos llevaba a ¿qué? La muerte. Casi. ¿Cuál? ¿De qué nos salvamos? De la ira De la ira de Dios. Todo eso está bien anulado, pero ¿qué pasa? Fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, porque nuestra vieja manera de vivir ciertamente acumulaba ira para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios. Entonces, fuimos rescatados ciertamente también de la ira de Dios, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado al mundo, ¿verdad? Porque cuando Adán pecó, entró el pecado al mundo, y dice que la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan decía, no es Juan el de la Biblia, decía que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y voy muy rápido con los textos, solo los apunto. De Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias siempre. ¿Cuándo? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? Siempre, todos los días. A Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué? ¿Qué? Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, la elección no tiene nada que ver con nosotros. No lo escogieron a usted por ser alto, por ser gordito, por ser guapo, por ser inteligente, por tener un apellido, por nacer en el paraíso, por ser de familia rica, por ser de familia pobre. Por nada de eso fue escogido. Efesios 1 del 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, dígale al hermano que está a la par, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, mi hermano, no andemos con el pechuguito ahí bien paradito diciendo, yo soy un elegido, jactándonos. Mírame a mí, Emilio, yo soy un elegido, así. No es así. A veces caemos en ese error. Caemos en ese error de ser jactanciosos cuando la Biblia te dice que no. Me gusta una frase que Pucho predicó, el príncipe de los predicadores, sobre la elección. Decía, me gustaría encontrarme a alguien que tuviera la osadía de decirme, yo soy un elegido de Dios, para recordarle que la semana pasada un acto depravado que pude haber realizado en contra de Dios. O alguien que diga, yo soy un elegido de Dios, para recordarle que esta mañana ciertamente le falló al Señor. No debe de haber jactancia en nosotros. Ciertamente debe haber seguridad, pero nunca debe haber una jactancia. Nunca debemos de ver a las personas de menos, porque esos son índices más bien de que no somos elegidos, cuando andamos jactándonos. Muy bien, otra de las verdades que Pablo predicó, otra de las verdades que vamos a estudiar hoy, es lo que se llama el llamado eficaz. La segunda verdad que todo cristiano debe de conocer después de que ha sido escogido, debe de ser su llamado. Dios es el que llama, hermanos. Dios es el que llama. Y quiero hablar de dos llamados que podemos ver en la vida de Pablo. Ahí usted dirá, solo dice uno, pero ese conlleva otro también, otro llamado que vivió Pablo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Quiero decirle que la palabra llamar en griego se traduce como kaleo. Esta palabra, kaleo, era una palabra que se utilizaba para llamar, para participar de las bendiciones espirituales. No era un llamamiento como, venga a comer, Luis, o venga, Juan, tómese este vaso de refresco. No era para cosas materiales que se utilizaba esta palabra llamar. Se utilizaba esta palabra cuando se tenía un llamamiento para participar de bendiciones espirituales. Así que vamos a ver el primer llamado que podemos ver en este texto, el que vivió Pablo y que ciertamente todos en algún momento, si somos cristianos verdaderos, hemos experimentado. El primer llamado que Dios le hace al hombre es ¿de qué? ¿De qué? Gracia. Tiene que ver con la gracia. El primer llamado que Dios le hace al hombre es de, vamos,
de arrepentimiento. Correcto, Claudio. El primer llamado que todo hombre debe de escuchar de parte de Dios es el del arrepentimiento. Dentro de los 5 puntos de la doctrina de la gracia más apodadas calvinismo, a esto se le llama el llamado eficaz. Juan 6:37. A ver, Juan 6:37. Juan 6:37, hermanos. Tenemos. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. 2 doctrinas en este versículo. A ver, ¿qué me las dice? Todo el legado del Padre. Doctrina. Doctrina. Doctrinal, ese versículo es de examen, me parece, o está dentro de los del examen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no echo fuera. 2 doctrinas contenidas en el versículo. ¿Cuál? La seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido no echarle fuera. ¿Se cae de la gracia, hermanos? Es imposible caer de la gracia. Hay una seguridad de la salvación. Y el otro es ciertamente el que estamos estudiando ahorita, el llamamiento de eficaz al arrepentimiento. Juan 6:37. Miren, primeramente, como aquí hemos hablado siempre de esto, lo voy a seguir diciendo porque hasta que nos quede bien aprendido. Cuando hablamos de que Dios nos llama al arrepentimiento, Él no lo hace, escuchen bien, de otra manera que no sea a través de su palabra. Hay gente que dice, tuve un sueño y desde el sueño me arrepentí. Si el sueño no lleva ni un versículo bíblico, dudo mucho que haya sido de Dios. Lo siento, yo me tengo que atener a lo que dice la palabra. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, lo hace a través de ¿quién? La palabra. Correcto. ¿Y quién trae la palabra y da verdad en la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué este nos convence? De pecado, de juicio, de juicio. Ya esa es parte del credo de aquí, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, estamos servidos. O sea, no hay un verdadero arrepentimiento. Lo que hay es un remordimiento religioso. Ustedes han escuchado de lo que llaman la goma moral. Sí, se emborracha un hombre que de repente gastó todo el dinero que tenía para su familia, se emborrachó, gastó el dinero y al día siguiente se levanta, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a beber. Pero pasa tal vez un domingo, un sábado, aguantó un mes, ya después vuelve a beber. Esa es goma moral. Ese es un remordimiento. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros estamos de novios, ¿verdad? Aquí creo que el único que está de novio es Pedro. Pedro la tiene difícil. A Pedro viene alguien y lo molesta a alguna muchacha. Sí, lo molesta. ¿Verdad, Pedro? ¿Verdad que lo molestan a la muchacha? Pedro sabe porque tiene un temor de Dios, que si él le hace caso a otra muchacha que no sea su novia, ¿qué está haciendo, Pedro? ¿Qué sería eso? Está obedeciendo la palabra. Está pecando, está desobedeciendo la palabra. Y al pecar, ¿a quién le está pecando? ¿A quién está ofendiendo? Primeramente, ¿a quién ofende? A Dios. Y después traiciona la confianza de su novia. Por eso ser cristiano no es para cualquiera, es difícil. Como decía alguien, nosotros de conejo para arriba ya se casan.
No sabía, no entendía la expresión. Deduzco yo, corríjame si hay alguno más eruditos en esa área, que cuando el hombre dice que de conejo para arriba significa que no importa que la muchacha sea orejona y dientona. ¿O no? No importa. Así es. Esa es la expresión. A ver, usted la conoce, dígame. Cuando para ver cacería, y todo de cacería. Cualquier mujer. Para el hombre tunante, para el hombre que está solo y en el mundo, de conejo para arriba, ya vale la pena voltearla a ver. Eso es lo que significa más o menos. Ya vale la pena tener algo que ver con ello. No importa cómo sea. Hay otro que peca, otro día que el carro para que sea bueno tiene que comer hasta sapo. Pero hermanos, en esto del arrepentimiento, en el llamado del arrepentimiento, Dios lo tiene que hacer a través de la palabra. Aquí tenemos un versículo que es digamos que es el estandarte en nuestra congregación. Hechos 3:19. ¿Quién se lo aprendió ya? A ver, dígamelo, quien se lo haya aprendido. Pero yo sé que es más o menos Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Jóvenes, muchachos que están en todo sus fuerzas para servirle a Dios, arrepientan. Anthony, ¿qué edad tienes tú? Tú sabes que ya das cuenta de tu alma. Pues te voy a decir que si ustedes no se arrepienten, al igual que cualquiera de los que estamos acá adultos, no nos arrepentimos, nos espera ciertamente una condenación eterna. ¿Y sabes qué? Es justo que nos vayamos al infierno. ¿Saben por qué? Porque por la paga del pecado viene la muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario arrepentirnos. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, para que tus pecados sean borrados y vengan del Señor, de su presencia, tiempos de refrigerio. Ahora, esto de que tenemos que ser llamados al arrepentimiento es porque sin arrepentimiento, hermanos, no hay conversión. No es que usted le dé un remordimiento, que es algo muy diferente. Un arrepentimiento es algo totalmente aparte. Arrepentirse es cambiar el rumbo de tu forma de pensar. ¿Y cómo puede un hombre natural dejar de ser un hombre natural si por su propia fuerza no va a poder? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué? Casi. Tiene que creer. Nos es necesario creer. Mateo 9:13. Pero ¿cómo si yo soy esto, si soy lo otro, si yo estoy así, si yo hice esto, si yo aquello? Oh, Dios no quiere pecadores como yo, porque yo soy tan pecador. Como decía un pastor, pecado nuevo que se crea, pecado nuevo que pruebo. ¿Cómo voy a ser yo, Dios ocupar a un hombre como yo, si yo soy lo peor de esta sociedad? Si la gente me mira y mira en mí solo desprecio. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 9:13. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido ¿qué? A llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el primer llamado, arrepentirse. Todo cristiano verdadero debe saber que ciertamente Dios le escogió, y como lo escogió, le llamó. Pero ¿cómo se manifiesta este arrepentimiento en nuestras vidas? A veces, la palabra tan maravillosa que dice que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Pero a veces no somos tan sensibles a la voz de Dios. A veces
escuchamos el mensaje de Dios y por un oído nos entra y por otro nos sale, y no importa porque total, estoy joven, estoy sano, tengo propiedades, tengo bendiciones económicas, estoy bien delante de Dios. Decía el hombre rico en una historia de la Biblia, llenó sus graneros y dijo, voy a reposar porque tengo provisión. Y llegó un ángel y le dijo, insensato, hoy mismo vienen por tu alma. Oh hermanos, muchas personas ignoran que están tan cerca de la muerte como están del próximo respirar. Hoy estamos sanos y fuertes. ¿Cuántas personas saliendo del baño, saliendo de la cama, e inclusive acostados o sentados, les dio un paro cardíaco y se acabó? Esa es la realidad. Arrepentidos y convertidos. Pero a veces, hermanos, un día Emilio me contaba una historia de un hombre que perdió un brazo, quedó ciego, poco, parece que quedó hasta tunco, no sé cuál es la expresión cuando pierde una pierna. Y todo esto pasó para que este hombre se volviera a Dios y ya le sirvió a Dios. Pero tuvo que pasar por muchas cosas. A veces somos tan duros de servir que tiene que ser molido nuestro orgullo, molida nuestra vida para poder volvernos hacia Dios. ¿Sabe usted que Nabucodonosor pasó años? No sé, fueron 3 o 7 años comiendo pasto de la tierra para poder, hasta que al fin, dice la Biblia, alzó sus ojos y dijo, ciertamente tú eres Dios. Ciertamente eres Dios. Segunda de Corintios 7:10. Y el hombre que le dijo que quedó trunco, ahora como ya perdió la vista, ahora la mujer le lee y él cree. ¿Vale? Segunda de Corintios 7:10. Ay, hermanos, hay gente que tiene que perder mucho para volverse a Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué, hermano? Arrepentimiento. Para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, usted no se arrepienta de cuando Dios necesitó. No es que necesitó, lo pasó por fuego para que usted se arrepintiera. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe usted qué produce la depresión? Bueno, ¿sabe usted que hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Pedro se arrepintió de haber negado al maestro 3 veces, pero Judas solamente tuvo remordimiento, y este se colgó, y dice que tan mal fue el nudo que cayó y se despedazó, ¿verdad? No, pero es que era una profecía ya. Correcto. Hay algunas personas que deben de ser molidos a golpes para poder reconocer que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Pasan por pruebas, tribulaciones, necesidades, pero quieren seguir mascando monte. Insensatos, dice la Biblia. Necios nos llaman. Cuando somos duros de corazón. Cuando la palabra, ese que anda predicando el evangelio, por aquí me entra, por aquí me voy, yo estoy joven, yo estoy fuerte, yo tengo plata. Fanáticos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Y quién es el que va a llegar? Solo aquel a quien Dios ha llamado. ¿Y a quién va a llamar Dios? Solo aquel a quien escogió. Quisiera añadir unas palabras para terminar de este punto a hablar. Spurgeon decía, yo sé que si Jesucristo no me hubiese buscado,
cuando yo era un extraño completamente, alejado del redil de Dios, aún hasta este momento estaría caminando errante muy lejos de Él, a gran distancia de Él, y amando cada vez más la distancia que nos separa. Hay otro llamado, hermanos, que vemos en la verdad de todo cristiano, y en la verdad de Pablo específicamente fue un llamado al ministerio. Y vamos a ver en Jeremías siempre 1, 5 al 10 el caso de Jeremías, que fue muy particular. Siempre que usted mira a estos grandes hombres de Dios, se da cuenta de que ellos reconocían su falibilidad, reconocían que eran indignos del llamamiento que Dios les había hecho.